Bienvenidos a Noticanal YT, con las noticias más recientes de Ecuador. La Corte Constitucional de Ecuador reiteró que sus sentencias son de cumplimiento inmediato y obligatorio, luego de que el presidente Daniel Noboa calificara de inejecutable el fallo del 21 de febrero. Dicho dictamen ordenó la creación de una comisión interinstitucional para supervisar la seguridad en el país, con delegados de varias funciones del Estado y bajo supervisión de la Corte. El Ejecutivo pidió una aclaración y argumentó que la Corte estaba emitiendo política pública, lo que consideró inaplicable. Sin embargo, los magistrados respondieron que la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales les facultan para adoptar medidas que garanticen la seguridad y el cumplimiento de sus fallos. En su resolución, la Corte también negó la declaratoria de estado de excepción por conflicto armado interno, señalando que los grupos criminales no cumplen los requisitos de organización y control territorial definidos en tratados internacionales. Aclaró que el gobierno puede movilizar a las Fuerzas Armadas sin necesidad de declarar un estado de excepción, pero que este mecanismo solo se justifica en casos debidamente fundamentados, lo que no ocurrió en los decretos de Noboa. El desacato a las órdenes de la Corte podría derivar en sanciones para los funcionarios del Ejecutivo, salvo el presidente, quien tiene un régimen específico para su destitución. Este fallo marca un enfrentamiento entre la Corte y el gobierno, que ya anticipó su negativa a cumplirlo. En otro tema, el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, afirmó que está en campaña y no ejerce como mandatario, pese a no haber solicitado la licencia requerida por la Asamblea Nacional. Según el secretario general del Legislativo, Alejandro Muñoz, esto constituye una infracción electoral grave, ya que solo notificó su participación al Consejo Nacional Electoral. Noboa se niega a pedir el permiso, argumentando que la Asamblea busca obstaculizar su labor. El mandatario, quien enfrentará a Luisa González en la segunda vuelta del 13 de abril, minimizó las encuestas que la posicionan como favorita y el respaldo que obtuvo de Pachacutic. Durante la semana recorrerá varias provincias para promover su plan de gobierno y justificar los recientes bonos por $560 millones, asegurando que su administración manejó bien las finanzas en 2024. Noboa también reiteró su intención de impulsar una asamblea constituyente para permitir bases militares extranjeras en Ecuador, a pesar de las críticas. En cuanto a seguridad, mencionó acuerdos con países como Italia, Brasil, España y Estados Unidos para recibir apoyo. A menos de 2 semanas del balotaje, Ecuador se debate entre dos modelos de gobierno, el de González, enfocado en fortalecer el Estado y la justicia social, y el de Noboa, que apuesta por la inversión privada y la cooperación militar extranjera. En otro tema, el gobierno de Ecuador busca cortar la señal de telefonía móvil en las cárceles para frenar la comunicación de reos con el exterior, utilizada para extorsiones, transmisiones en redes sociales y órdenes de crímenes. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció una reunión con las principales operadoras del país para encontrar una solución. Durante un operativo en la penitenciaría del Litoral, Reinberg confirmó la disponibilidad de red móvil y solicitó a las compañías bloquear la señal. Sin embargo, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, ACETEL, respondió que hacerlo afectaría a las comunidades cercanas y propuso alternativas técnicas. El ministro indicó que los inhibidores de señal tardarían al menos 8 semanas en llegar al país, por lo que insiste en llegar a un acuerdo con operadoras como Claro, Movistar y la estatal CNT. También advirtió que demandará a las compañías que no cooperen, al considerar las cárceles como zonas de seguridad bajo control del Estado. Desde enero de 2024, las Fuerzas Armadas controlan los centros penitenciarios, pero la violencia en las calles persiste. En otro tema, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, denunció ante la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch lo que considera violencia política de género por parte del presidente Daniel Noboa. Durante su viaje a Europa, también reiteró que el mandatario no puede ser candidato sin solicitar licencia. Abad, enviada por Noboa como consejera a la Embajada de Ecuador en Turquía, ha sido reemplazada temporalmente en la vicepresidencia por Cynthia Hegibert, designada por decreto presidencial en ausencia de la titular. Además, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la suspensión de los derechos políticos de Abad por 2 años, tras una denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld por violencia política de género. Esta decisión le impide ejercer plenamente su cargo, postularse o votar en elecciones. La vicepresidenta criticó su marginación del gobierno y calificó su traslado a Turquía como un destierro. También denunció la falta de independencia de la justicia ecuatoriana y afirmó que Noboa la defraudó, aunque evitó respaldar abiertamente a la candidata opositora Luisa González.